con el estudio de Hechos. Y hoy nos tocan los versículos 24 al 52 de Hechos capítulo 13. Hechos 13, del 24 al 52, pero empezamos en el versículo 23. De la descendencia de Esther, se refiere a David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos sin desaparecer. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían de que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura. Estamos en medio del mensaje que Pablo está dando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Pablo ha estado hablando de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y ha recalcado cómo la mano de Dios siempre ha estado actuando a favor de su pueblo. Y a partir del versículo 24
Pablo llega a lo que encontramos en la historia del Nuevo Testamento y comienza con el precursor del Mesías que anunció la venida del reino de Dios. Su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Decía Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Habían sido unos 400 años en los que Dios no había mandado mensaje a su pueblo. 400 años de silencio en los que el pueblo se había alejado de Dios. Los líderes religiosos habían construido una religión a su medida, lejos de la palabra de Dios, olvidándose de lo que significaba misericordia quiero y no sacrificio. Juan anunciaba que Dios se iba a acercar a su pueblo y lo iba a hacer enviando a su propio Hijo, que se iba a despojar de su gloria e iba a tomar forma humana. Y es probable que después de aquellos 400 años, al ver a Juan el Bautista trayendo una palabra con poder de Dios, muchos pensaran que el propio Juan el Bautista se trataba del Mesías que él estaba esperando. Pero él mismo lo negó. Dice el versículo 25 de nuestro texto que más cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan solo era el precursor del Mesías. Era el Elías anunciado que había de venir. Y Pablo destaca que a pesar del carisma que Juan tenía, tuvo que reconocer que no era digno de realizar a Jesús la tarea que hacía el esclavo más bajo de la casa: desatar la correa de sus sandalias. Y Pablo, al llegar a este momento, se pone como más serio. Versículo 26: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. Se dirige a los judíos que estaban en aquella sinagoga y a los gentiles que eran temerosos de Dios, que eran simpatizantes de la religión judía, pero que no se habían circuncidado. Y les dice: a vosotros es enviada esta palabra de salvación. A vosotros es enviada la palabra de salvación. Qué privilegio tenían aquellos oyentes de poder escuchar el Evangelio de la salvación, el mismo Evangelio que también nos ha llegado hasta nosotros. Y de nuevo Pablo hace hincapié en la soberanía de Dios. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y es que los líderes religiosos se habían empeñado en dar muerte a Jesús. Fueron incapaces de creer en él a pesar de todas las señales que pudieron verle hacer en esta tierra. Pensaban que ejecutar a Jesús era un acto de justicia, como si llevando a Jesús a aquella cruz demostraran su culpabilidad. Pero lo que estaban haciendo era cumplir las palabras de los profetas. Y ellos, que presumían de ser conocedores de las Escrituras, las cumplieron sin darse cuenta de ello. Jesús era inocente. Lo habían juzgado de una manera ilegal. Pagaron a falsos testigos. Todo fue una trampa. Y los soldados romanos lo llevaron a la cruz. Y dice el versículo 29 que habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Es que todas estas cosas habían sido profetizadas. Nada sucedió por casualidad. Los evangelistas se esfuerzan en recordar esto con la frase para que se cumpliese la Escritura. Habiendo cumplido todas las cosas. Ni una sola cosa quedó por cumplirse. Después de morir, Jesús fue sacado de la cruz, fue puesto en un sepulcro, y Pablo dice firmemente: mas Dios lo levantó de los muertos. Dios lo levantó de los muertos. Y es que estamos viendo a lo largo de todo este mensaje que Pablo está dando, que la mano de Dios está sobre todas las cosas. Y Pablo va a los testimonios de los testigos oculares, versículo 31. Se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Eso me hacía pensar en los días en los que Pablo perseguía a estos testigos de la resurrección de Jesús, a los que consideraban herejes. Ahora Pablo mismo se suma a este grupo de testigos. Dice ahora: nosotros también os anunciamos
el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Pablo ahora se unía a ese grupo de creyentes que en el momento de la ascensión de Jesús recibían la comisión de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Estos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús y pudieron dar fe del cumplimiento de las profecías que se habían hecho sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Testigos oculares. Pero no solo eran necesarios los testigos oculares, también eran necesarias las profecías cumplidas. Y ahora Pablo pasa a hablarles de esas profecías cumplidas. Sus palabras y las del resto de los apóstoles no valdrían de nada si no estaban de acuerdo con lo que Dios había dicho en su palabra. Y para eso Pablo cita a sus oyentes palabras recogidas en el libro de los Salmos y que apuntaban directamente a la persona de Jesús. Comienza con el Salmo 2, un salmo muy conocido que nos habla del reino del ungido de Jehová y que se piensa que era recitado en el momento de la coronación de los reyes de Israel. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Aquí el Salmo habla del Hijo de Dios, aquel que iba a ser entronizado, aquel al que se le iba a dar el gobierno de todas las naciones. Este era descendiente de David y haría que, a pesar de la muerte del rey David, la misericordia de Dios iba a continuar a lo largo de la historia. Dice el versículo 34 literalmente que os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Al hablar de las santas y fieles misericordias, Pablo aclara que por eso dice en el Salmo 16 que tu santo no verá corrupción. Y quiere aclarar que estas palabras de David no se referían al propio David. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y realmente vio corrupción. Esta misma cita la hemos visto en Hechos 2:27 ya hace bastante tiempo. Y lo usa Pedro del mismo modo en el que lo hace Pablo. Parece como si estuviera diciendo a sus oyentes, ahí tenéis el sepulcro de David, podéis abrirlo y allí encontraréis su cuerpo corrompido. Dice Pedro en Hechos 2:27, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está aquí entre nosotros hasta el día de hoy. Por lo que esas palabras no se podían referir al propio David. Allí Pedro hace alusión a que David como profeta apuntaba a lo que se refería a alguien de su descendencia en cuanto a la carne. Ese descendiente de David no era otro sino el Señor Jesús. Y en el versículo 38 nuevamente Pablo llama la atención a sus oyentes porque lo que les va a decir tiene suma importancia. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesús se anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Prestad atención, hermanos. Lo que estáis escuchando es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias anunciadas de salvación. Aquellos oyentes estaban acostumbrados a oír la ley y los profetas. Eran exhortados a cumplir todos los mandamientos dados por Dios a Moisés. Y seguro que eran conscientes de su incapacidad para cumplirlos por completo. La frase que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos, seguro que era muy familiar para cualquier judío que sabía que tenía que ofrecer sacrificio tras sacrificio para poder aplacar la ira de Dios. Pero ahora Pablo les estaba diciendo que por medio de Jesús se les anunciaba el perdón de los pecados. Y al leer esta frase venía a mi mente las palabras de David en el Salmo 32. Bienaventurado aquel varón, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Un texto que el apóstol Pablo usa en su carta a los romanos para hablar de la justificación por gracia.
Pablo les dice ahora a sus oyentes, lo que la ley no podía hacer, lo hizo Jesús, ofreciendo su vida en expiación por nuestros pecados en la cruz. Versículo 39. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esta frase debe recordarnos lo que Juan dice casi al comienzo de su Evangelio. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo, a quien Pablo predicaba, había traído la gracia y la verdad. Pablo desarrollaría este tema en la carta a los Romanos. Dice en Romanos capítulo 3, versículos 20 al 28. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y Pablo termina su mensaje con una seria advertencia a sus oyentes. Versículo 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y Pablo toma una cita de Habacuc 1:5. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Esto era lo que estaba pasando. Pablo les estaba diciendo, conocéis las Escrituras y estáis advertidos. No seáis vosotros aquellos incrédulos de los que está hablando Habacuc. No seáis incrédulos, sino creed el Evangelio que os estamos anunciando. Y nos dice Lucas que el mensaje gustó aparte de aquel grupo de personas que estaban en la sinagoga, que pidieron que volviesen el siguiente día de reposo para seguir predicando el Evangelio. Y nos dice que muchos le siguieron. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y desde aquel momento se exhortaba a los creyentes a perseverar. Y Lucas nos lleva al siguiente día de reposo. No sabemos lo que sucedió durante toda aquella semana, pero la reacción de los judíos fue sorprendente. La sinagoga estaba llena de gente. Lucas dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Casi toda la ciudad. Y me temo que esta no era la tónica habitual en aquella sinagoga. En aquel lugar se reunirían normalmente una cantidad reducida de feligreses, pero los misioneros que habían predicado el sábado anterior habían hecho que gran cantidad de personas tuviesen deseo de ir a escuchar el mensaje que traían aquellos forasteros. Y esto de nuevo provocó el celo de los judíos. Una reacción que ya hemos visto en varias ocasiones, incluso también la vimos en los tiempos de Jesús. El evangelista Mateo ya nos recalca que Pilato sabía que los miembros del concilio habían entregado a Jesús porque le tenían envidia.
Y vimos ya al principio del libro de Hechos cómo los miembros del concilio tenían envidia de aquellos hombres que eran sin letras del mundo. Y de nuevo se producen estos celos, porque la gente quería escuchar a Pablo abriendo las Escrituras. Sin embargo, estos judíos debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Cuando escuchas blasfemar a alguien que vive de espaldas a Dios, como escuchamos blasfemar muchas veces a nuestro alrededor, pues aunque nos molesta, entendemos que es porque lo dice alguien que no cree en Dios. Pero qué triste es ver que estos judíos, que teóricamente eran temerosos de Dios, blasfemaban el nombre del Dios de Israel, aquel que los había guardado a lo largo de la historia. Y Pablo y Bernabé tuvieron que sentirse muy molestos, porque Lucas dice que hablando con de nuevo, otras versiones dicen hablando con valentía, tuvieron que ponerse muy serios antes de decir lo que le dijeron aquellos judíos. Versículo 46. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pablo y Bernabé cumplían el mandato que Jesús había dado a sus discípulos en Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto era lo que estaban haciendo Pablo y sus compañeros. Sigue diciendo: mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y Pablo de nuevo da otra cita del Antiguo Testamento, Isaías 42:6. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo les dijo a aquellos judíos: no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y por supuesto que aquellos judíos se juzgaban dignos de la vida eterna, pero era algo que querían conseguir por sus propios méritos, cumpliendo la ley de Moisés. Y de esta forma estaban desechando el mensaje de la gracia. Aquí Lucas no nos dice nada en cuanto a lo que Pablo sentiría en aquel momento, pero el apóstol Pablo nos describe lo que sentía por el rechazo de los judíos en Romanos capítulo 9. Romanos 9 del 1 al 5 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Creo que estos versículos nos hacen entender el dolor de Pablo y creo que podrían describir lo que sentimos nosotros al ver a parientes nuestros que rechazan el Evangelio y dan la espalda a Dios. Como se nos decía antes, están viviendo en Sodoma, disfrutando de la vida, pero están abocados al castigo eterno. La última cita que hace Pablo de Isaías trajo gozo a los gentiles y glorificaban la palabra de Dios. Y es que Dios tenía a los gentiles en su mente en el plan de salvación. Aquellos temerosos de Dios y que habían escuchado la palabra de Dios durante un tiempo, quizás considerándose personas de segunda clase entre los judíos, ahora habían recibido la confirmación de que Dios no solo es el Dios de los judíos, sino que es el Dios de todo aquel que cree en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pablo lo expresa en Gálatas capítulo 3, versículos 24 a 28. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Lucas agrega que creyeron todos los que estaban ordenados a la vida eterna. Y en esta sencilla frase está recogida tanto la responsabilidad humana, creyeron en Él, como la soberanía divina, los que estaban ordenados a la vida eterna. Y es que para que se produzca la salvación tienen que confluir estas dos cosas, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. ¿Cuál fue el resultado que se produjo después del mensaje de Pablo? Dice que la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Y entiendo que esto fue porque aquellos que habían creído el Evangelio no se lo guardaron para sí mismos, sino que se encargaron de seguir anunciando las buenas nuevas de la salvación, allí por donde iban. Qué gran lección nos dejan a todos nosotros estos gentiles temerosos de Dios. Glorificar y difundir la palabra de Dios, allí por donde vamos. Pero en el versículo 50 encontramos un pero. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Estos judíos habían desechado la palabra de Dios, decía el versículo 46, y ahora desechaban a los mensajeros que Dios había enviado para predicarles el Evangelio. Llama la atención que además de instigar a los principales de la ciudad, también instigaron a mujeres piadosas y distinguidas para perseguir a Pablo y a Bernabé. Y se querían utilizar todas las armas que tenían a su disposición para perseguir a aquellos misioneros. Pablo y Bernabé fueron expulsados de Antioquía y vemos que vuelven a cumplir lo que Jesús había dicho a sus discípulos en Mateo 10, del 11 al 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Los misioneros sacudieron el polvo de sus pies y llegaron a la ciudad de Iconio. Y Lucas termina diciendo que lo hicieron llenos de gozo y del Espíritu Santo, sin duda gozosos por haber sido perseguidos por causa del Evangelio. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Entiendo. Mateo 5. Hemos visto dos maneras de recibir el mensaje del Evangelio. Por un lado, los judíos, los herederos de las promesas de Dios. Pablo les mostró el cumplimiento en Jesucristo de las promesas del Antiguo Testamento, pero prefirieron continuar con el cumplimiento de sus reglas impuestas. La de Dios cumplida en el Evangelio de Jesucristo para salvación a todo aquel que cree. Hoy seguimos predicando el Evangelio de Jesucristo para salvación a todo aquel que cree. Y damos gracias a Dios porque todavía hoy el Evangelio sigue siendo palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.